Buenas noches. Es una bendición poder estar con ustedes esta noche en este año 2024, confiando en la gracia de Dios, que va a ser un año de bendición y de muchas experiencias bonitas en Cristo, en el Evangelio, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la luz del rostro divino que nos acompañe y alumbre. Seguro que van a haber dificultades, seguro que nos vamos a encontrar con momentos difíciles, pero podemos estar también completamente seguros de la gracia del Señor. Él ha prometido estar con nosotros, acompañarnos y guiarnos, como dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Queremos empezar con una lectura en el primer libro de Samuel, el capítulo 10, y el versículo 2. Es el capítulo donde nos habla de Saúl. Saúl es elegido rey. El capítulo 8 nos habla de la parte donde dice que Israel pide rey. Aquí se presenta una ruptura. Dios era el guiador de su pueblo, el salvador de su pueblo, y digamos que durante todos estos años o siglos, Israel había sido una teocracia, donde Dios gobernaba por medio de sus sacerdotes, por medio de aquellos líderes que había escogido para cargar el santuario a lo largo del desierto y armarlo y desarmarlo en las diversas o diferentes jornadas, hasta cuando llegó el pueblo a la tierra prometida y ya se instaló en Shiloh, como dice la Sagrada Escritura, y allí se formó como un centro nacional, diríamos como el corazón de la nación, desde donde se vertían las orientaciones para lo que debía ser la vida nacional a partir de ahora. Pero ahora se genera un rompimiento con ese sistema de gobierno. Israel ya no quiere ser más gobernado por Dios. Le dice al profeta Samuel que ahora ellos quieren ser una nación como las demás naciones y tener un rey. Ya no quieren a Dios que sea su rey, sino un hombre, decían ellos, para que vaya delante de nosotros a nuestras batallas, a nuestras guerras, y para que nos libre del enemigo. ¿No le parece a usted que fue una petición bastante torpe? ¿Y no le parece a usted que es un cambio muy torpe abandonar a Dios para elegir a un hombre? Abandonar el sistema de Dios establecido para elegir el sistema o la organización de los hombres. Una decisión demasiado torpe, pero bueno, así son los seres humanos. ¿Cuántas veces
se elige mal, se escoge mal, se toman malas decisiones y se toman caminos torpes, caminos equivocados, que conducen a la mitad de la nada, que llevan al vacío, a la soledad, a la tristeza, a la perdición. Pero los seres humanos son así. Dice la Sagrada Escritura, el profeta Samuel, luego de derramar el aceite de la unción sobre la cabeza de Saúl, le dice las siguientes palabras: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Observe usted, Saúl había partido de su casa porque unas asnas de su hacienda se habían extraviado y ahora iba con un siervo suyo que lo acompañaba buscando las asnas por todas partes y no las encontró. En ese momento el siervo le dice que ahí en una ciudad cercana a donde ellos se encontraban había un hombre sabio, un hombre que era un vidente, un profeta, un hombre cuya palabra, era la voz de Dios, y que lo que él decía se cumplía. Y el siervo le dice: ¿por qué no vamos a la ciudad, entremos en ella y tratemos de tener una cita con ese profeta, una audiencia, hablar con él para que él nos aconseje respecto a nuestro camino, al camino que ahora llevaban? A lo cual Saúl está de acuerdo. Cuando llegan al lugar donde estaba el profeta, los estaban esperando. Había una especie de banquete y los estaban esperando porque ya Dios tenía todo preparado. A través del profeta había anunciado la llegada del hombre que sería el rey de la nación. Y aquí en este capítulo la Biblia nos muestra una cantidad de hechos, unos milagros asombrosos. Aquí empieza, dice que se encontraría con 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Raquel era la madre progenitora de la tribu de Benjamín. Y este Saúl, primer rey de Israel, ahora procedía de la tribu de Benjamín. Y entonces lo lleva ahora a la tumba de su madre. Ella que había muerto hacía muchísimos años, hacía muchísimo tiempo, y lo lleva a la tumba de Raquel. Y ahí empieza una serie de milagros y de señales que se iban completando y sucediendo una a una. Y cada señal iba confirmando a Saúl el propósito de Dios, el deseo de Dios, el designio de Dios. Cada señal era como una porción de fe y de poder y de convicción que iba cayendo, que iba Dios depositando
en la vida de Saúl. Luego le dice que cuando le hayan sucedido todas esas cosas, entonces le dice el profeta: bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Hay 2 hechos en todo este relato. Uno, que en todas estas señales y en este recorrido con el cual se iba a encontrar Saúl, debía llegar a un collado llamado el collado de Dios. Pero ese collado de Dios, allí en ese lugar, había una guarnición de los filisteos. Los filisteos dominaban sobre el territorio de Israel. Israel estaba sometido bajo el poder de los filisteos. Y allí había una guarnición de los filisteos. O sea, como decir un ejército, un batallón, un cuartel de tropas filisteas. Pero hay algo para reseñar, y es que en ese lugar también había algo así como una universidad, en el lenguaje de hoy, como una universidad, una escuela, una academia establecida por Samuel, donde se formaban los hombres de Dios, diríamos los profetas, y las personas como hoy en día los que quieren estudiar teología y profundizar en el conocimiento de Dios, en las normas evangélicas, así allá, los que querían conocer más acerca de Dios y de la Torá, diríamos donde se formaban los profetas. Se encontraba también en ese lugar, y ahí convivían la escuela de profetas, cantidad de jóvenes estudiando teología, y también otros jóvenes que eran militares del ejército enemigo, pero convivían. Las tropas enemigas respetaban, tenían respeto por lo que sucedía allí respecto a esos profetas, a esa compañía de Dios. Y luego le dice: bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Lo lleva a Gilgal, algo extraordinario. Cuando los israelitas llegan de Egipto, Gilgal es el último lugar, diríamos la última jornada. Ellos pasan el Mar Rojo, ellos pasan el río Jordán. El río Jordán se abre y ellos pasan en seco al otro lado y se ubican en ese lugar o ciudad llamada Gilgal. Muy cerca, a pocos kilómetros, tal vez a menos de 30 kilómetros, se encuentra una ciudad muy grande amurallada llamada Jericó. Y permanecen los 2 hebreos y al otro lado cananeos durante muchos días. Aquí en Gilgal, la Biblia nos cuenta que los israelitas celebraron la primera Pascua por el desierto. La primera Pascua no la habían celebrado seguramente
durante todos esos años, la primera Pascua. Allí en ese lugar también fueron circuncidados. En ese mismo lugar fueron circuncidados aquellos jóvenes que habían nacido en el desierto. Y allí comieron espigas nuevas tostadas. Y al pasar el Jordán, tomaron 12 piedras de las profundidades del Jordán y con ella construyeron algo así como un mural, como un fundamento. Esas 12 piedras tenían un significado grande. Era como queriendo decir, estamos plantando sobre piedra el fundamento de una promesa, el fundamento de toda una esperanza de nuestra fe. Nuestra fe se funda sobre una piedra, sobre una roca, y estamos poseyendo una tierra que es nuestra, a la cual llegamos y de la cual nunca nos iremos, y nadie nos podrá hacer desistir o renunciar a esta tierra que fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero a donde yo los quiero llevar, en el texto que leímos, es algo muy corto. Dice así: hoy, después que te hayas apartado de mí. Me parece un poco sombría esa parte. Me parece un poco entristecido ese relato. Es como si existiera en el fondo de todo esto un triste presagio de algo que iba a suceder, que sería triste para la nación, triste para la historia de Israel y triste para el mismo Saúl. Hoy, cuando te hayas apartado de mí. La Biblia nos cuenta que más adelante Saúl desobedece y es desechado. Y entonces, este hombre, ya sin la unción de Dios, sin la guía de Dios y sin la asesoría y el acompañamiento de Samuel, porque él abandonó al profeta, abandonó a Samuel, como quien dice, no lo necesito, yo solo soy capaz de manejar mis asuntos, yo solo me puedo sostener en medio de los vaivenes de la vida. Yo no necesito un predicador, un pastor, un profeta. Yo puedo seguir el camino solo, sin la ayuda de nadie y sin la asesoría de nadie. Pasaron muchos años. El profeta Samuel murió. Y bien lejos en el tiempo hubo una guerra de los filisteos contra los israelitas. Y cuando Saúl vio al frente un poderoso ejército filisteo con armas avanzadas, con carros y caballos y escudos y lanzas, hombres
muy diestros en las armas, muy feroces en la guerra, Saúl tuvo miedo y en ese momento deseó a Dios. Cuando se vio en la mala, cuando se encontró en ese triste momento, entonces deseó a Dios, quiso tener a Dios, quiso hablar con Dios. Y la Biblia dice que Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cuando Dios no le respondió, no pudo hallar a Dios, no pudo encontrarse con Dios. Entonces quiso tener una entrevista con Samuel, pero Samuel ya había muerto. Fue y consultó a una adivina, a una pitonisa, para, mediante esos métodos mágicos, hacer regresar a Samuel de entre los muertos. Y Dios permitió, seguramente, para enseñarle una lección, porque Samuel no vino para ayudarle, vino para decirle, mire, cuando yo estaba contigo, yo te dije, y tú no quisiste oír, entonces Dios te ha desechado, y tú y tus hijos mañana estarán muertos en el campo de batalla. Quiero comentarles al pueblo cristiano hoy, y quiero terminar con esto. Dice el apóstol San Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. San Pablo fue un fundador de iglesias. Él fundó muchísimas congregaciones y dejó un reguero de hijos espirituales por todas partes por donde él pasó predicando el evangelio. Ahora quiere Pablo que todos ellos no vayan nunca a abandonar la fe, ni a mirar para otro lado extraviándose, mirando en otra dirección y abandonando el camino, abandonando la fe, abandonando la iglesia y abandonando la razón infinita por la cual habían sido llamados a las filas evangélicas. Pablo habla de nosotros, les predicamos, les enseñamos, los orientamos, les dimos instrucciones, quiere decir, los apóstoles, Pablo, Pedro, Felipe, en fin, todo un conjunto de predicadores, de pastores, de apóstoles, de misioneros, de guías espirituales, cuyos ministerios Dios había creado y Dios había dado para bendecir al pueblo cristiano con instrucciones, con sabiduría, con revelación, con enseñanza, con exhortación, con doctrina, para que la iglesia fuera cada día, como lo dice el texto, mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros para que la iglesia pudiera abundar en frutos, en crecimiento, en espiritualidad,
Y ahora dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Entiende usted la profundidad de esto? Está diciéndole a la iglesia, bueno, ustedes tienen unos líderes allá en su congregación, tienen un pastor, unos líderes, unos diáconos, tienen ministros, tienen misioneros, tienen hombres que Dios ha puesto, a los cuales Dios ha capacitado y ha dotado de sabiduría, de capacidades, de dones, de ministerios, para ayudarlos y guiarlos, para que su salvación no se trunque, no se frustre, y para que puedan crecer cada día en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Allá tienen pastores, para que ellos los guíen permanentemente. Y les está diciendo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivimos en unos tiempos muy difíciles. Jesucristo dijo unas profecías en San Mateo 24, y entre unas de ellas dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué vemos en el mundo? Desamor. Ya los hijos no respetan a sus padres. Ya los hijos se levantan contra los padres y hasta los hieren y los asesinan, los insultan. Se ha perdido el respeto en el hogar, en la familia. Los jóvenes estudiantes no respetan a sus profesores. Ya no se respeta la autoridad. Y eso ha generado en el mundo un desmoronamiento del orden, de la verdadera justicia, del orden, de la disciplina, del respeto, del valor, de la justicia. Y en la iglesia, ese fenómeno también está penetrando a la iglesia. Ya se observa donde la palabra del pastor ya no es creída, ya no es obedecida, y la figura del pastor, ya en vez de ser una bendición o un don de Dios, se convierte más bien en una carga para los creyentes. Quiere decir que estamos entrando en un tiempo peligroso, tiempo de apostasía, de maldad en el mundo y pérdida del amor. El amor es lo único que nos llevamos de aquí y lo único con lo cual nos encontraremos cuando lleguemos al cielo. El amor, por eso dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, el amor es eterno. Y será lo único que nos podemos llevar de aquí cuando nos hayamos ido. Así que perder el amor es perderlo todo. Cuando se pierde el amor por el valor, por la justicia, por el bien, por lo bueno, por lo santo, por lo puro, por lo limpio, el amor por Dios, por el Evangelio.
el amor por el padre, por la madre, por la familia, por los valores más profundos y más elevados de la existencia. Se ha perdido todo y esa persona ya es el ser más pobre, más miserable y más infeliz de la existencia, porque lo ha perdido todo. Usted que me escucha esta noche debe abrir los ojos e ir al rescate, porque el diablo quiere robarle ese don preciado. Y el ejemplo de Saúl es que cuando él quiso encontrar a Dios, ya no lo halló. Cuando quiso oír la voz de Dios, ya nadie le hablaba. Ya nadie de parte de Dios hablaba con él. Y cuando él quiso encontrarse con Samuel, Samuel ya estaba muerto. Lo único que encontró fue una pitonisa, una mujer que practicaba la magia. Eso fue lo único que se encontró aquella noche aciaga, la última noche. Al otro día, muy temprano en la mañana, ya estaría muerto. Querido hermano, retenga lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Ame lo que tiene ahora. Ame, aférrese a esas cosas lindas que tiene a su alrededor. Mire a su alrededor. A veces la gente mira alrededor y todo lo que ve es feo, negro y oscuro, porque tiene unos ojos satanizados y malignos. Pero mire alrededor, ve a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, mira su hogar. Incluso mira su país, mira su gente, mira su ciudad. Mira el paisaje, los amaneceres, los atardeceres. Y verá y encontrará que al fin de cuentas la vida es bella, la vida es amable. Y encontrará que alrededor suyo hay demasiadas cosas bellas para amar, para querer y para luchar por ellas. Luche por su salvación. Y si tiene una iglesia, ame su iglesia. Y si tiene una doctrina, aférrese a esa doctrina. No la cambie por nada. Y si tiene una iglesia, no la cambie por nada. Y si tiene un pastor, ámelo, respételo, quiéralo, consúltelo. La gente toma decisiones sin consultas y por eso se hunden en pecados y en trastornos y en cosas malas, porque nunca hicieron uso de los mecanismos que Dios tiene para guiarnos en este camino hacia la vida eterna. Dios te bendiga, que pases una feliz noche.